la actividad intelectual que va a encadenar estos juicios, persiguiendo como objetivo final la demostración o confirmación de una verdad. Ojo, tampoco es que a la conclusión que vayan a llegar, pues no es lo que están tratando de demostrar. El razonamiento trata de comprobar si los juicios son verdaderos o falsos y cómo se van a relacionar estos entre sí. Es decir, ustedes hacen la relación por medio del juicio, pero a través de un razonamiento, pues ustedes ven cómo se relacionan. Realmente, estas ideas que están dando. Bueno, los razonamientos también pueden ser correctos o incorrectos, ¿no? ¿Qué es una falacia? Cuando un argumento carece de sustentos. Exacto. Va por ahí la definición. Es decir, no vayan a decir que una falacia es una mentira. No, lo que les acaba de decir el doctor. O sea, cuando un razonamiento, lo que están diciendo, pues no tiene una secuencia lógica adecuada o no está bien fundamentada, ¿no? Puede sonar como verdadero, pero no necesariamente es que tenga una lógica, una secuencia de lo que ustedes están diciendo. Por ejemplo, si digo, todos los residentes del primer año me caen bien, y ustedes dicen, No, o sea, a lo mejor suena como increíble y digo, Laura es de primer año, por lo tanto Laura me cae bien. Pues sí, aunque al final es un razonamiento, un silogismo bastante simple y sencillo, pues no necesariamente tiene un carácter lógico o adecuado al razonamiento que estoy haciendo, ¿no? Que pueda ser verdadero o falso. Me cae bien, Ya digan Laura Romo. Vamos a tener que en la realidad, pues al final las ideas van a se constituyen desde una vivencia de la realidad que se traduce a través de un juicio de realidad, que ya lo hemos visto en las clases. Y en la elaboración de este juicio no participa solamente el pensamiento, es decir, no nada más a través del pensamiento es que vamos a llegar a un juicio de realidad. Es decir, no, el pensamiento no es el único que interviene en esto que estamos realizando, ¿no? También lo hace la afectividad, la percepción, el yo, como está estructurado, que va a incluir instrumentos como la conciencia, es decir, las funciones cognitivas, conciencia, memoria, atención, orientación e inteligencia. Es decir, para establecer un juicio de realidad, para establecer un juicio, vamos a hacer uso de todas las funciones cognitivas, no nada más del pensamiento. Es decir, también si les llega un paciente que les dice que, bueno, ya vamos a poner el ejemplo de los ovnis, pero les dice que cree en fantasmas, ¿no? O algo por el estilo, pues a lo mejor suena muy extraño, pero por eso ustedes tienen que valorar las demás funciones cognitivas para decir efectivamente si su juicio está fuera del marco de la realidad. Es insuficiente lo que ustedes quieran, como va a ser que evalúen la conciencia, la memoria, la atención, la orientación, la inteligencia, pero también el estado afectivo en el cual se encuentra el paciente, sus percepciones y pues más cosas, ¿no? O sea, no nos queda una veracidad. Digo, no vamos a ser muy concretos, muy reduccionistas al decir, no, tiene las ideas brillantes, está, bueno, tiene estas ideas extrañas, a lo mejor está psicótico, ¿no? Es a lo mejor lo que les puede generar mucha confusión cuando están abajo de, es que no sé si está psicótico o no está psicótico, ¿no? Porque se involucran más cosas, no nada más el puro pensamiento. ¿Qué queda el pensamiento, yo? ¿De qué? A que tienen intención, que van dirigidos hacia atrás. Ah, sí, es cierto. También 6 meses. Ya, lo que sí va a ser guardia. Y entonces volvemos a la diapositiva que ya hemos visto en otras clases, que es el juicio de la realidad, desde una vivencia de la realidad que percibimos culturalmente, y ojo, no nada más son los sentidos, ¿no? Sino también el significado que nosotros le damos a estos sentidos. Que está en la conciencia del ser, es decir, el conocimiento de nuestra existencia, nuestros afectos, percepciones, todo lo que dijimos, y que significamos desde la resistencia que se nos opone este principio de realidad que decía Freud, los principios elementales, el del placer y el de realidad. Ejercemos nuestro juicio, las ideas normales que van a constituir nuestro capital ideativo, es decir, lo que somos, al menos en mente, como personas. Va. ¿Dudas o preguntas aquí? Creo que no, porque ya hemos visto esa diapositiva muchas veces. Entonces, dentro de los procesos de pensamiento ya nos habíamos quedado hasta esta parte, ¿no? Cuando estábamos hablando de pensamiento, que es primero una etapa de elaboración, donde observamos, comparamos y vemos, dependiendo de nuestros sentidos y las cosas que nuestras vivencias, estamos analizando las cosas que pasan en el día a día. Si se les plantea alguna situación, ven algo, conocen algo nuevo, pues primero entramos en una fase de observación,
Después, comparación, vemos cuáles son las características que se relacionan con los otros conocimientos que ya tenemos, la relación que hay con esas otras características, lo clasificamos dentro de nuestra cabeza, los ordenamos y establecemos una clasificación jerárquica dentro de nuestra cabeza sobre las cosas que vamos conociendo poco a poco. Es decir, por ejemplo, en esta clase que les estoy presentando este concepto, se supone que ustedes ya están haciendo uso de las cosas que ya conocían antes para integrar los conocimientos que ya tienen con los que les estoy planteando en estos momentos, ¿no? Entonces, esta es una etapa de elaboración inicialmente y ya llegamos a la fase del razonamiento y del juicio cuando es una etapa crítica, que es una integración y juicio crítico, donde ya analizamos las cosas que se nos están presentando, que es el análisis, la separación de las partes de una cosa, para ver qué lo compone cada una, la síntesis, la integración de estos elementos que separamos para integrarlos, para hacerlos uno solo, y la evaluación. Es decir, estos son los procesos integrales de pensamiento, que es donde ya se involucra el juicio. Estamos hasta aquí. Bueno, espero que sí. Bueno, la misma diapositiva que ya les había presentado la clase pasada, bueno, la de pensamiento, una observación, comparación, se identifican semejanzas, las diferencias, las relacionamos en lo cual son iguales en una relación jerárquica, los clasificamos, ordenamos y al final tenemos una clasificación jerárquica que es hasta donde se queda. Acá no, ya después, a la parte del juicio. Hasta aquí todo bien. Es decir, para tomar las decisiones, para hacer las relaciones estas que dijimos que eran parte de la definición del juicio, la capacidad para la toma de decisiones, viendo cómo se relacionan las ideas, ¿no? Y al final tomando una decisión, ¿no? Pues nos vamos a hacer uso de todas las cosas que conocemos, de nuestros conocimientos, de nuestros afectos, de nuestro pensamiento, de nuestra capacidad cognitiva, de la inteligencia, de toda la atención, cómo se encuentra la persona. Por eso es que el juicio también viene al final de su examen mental, porque se supone que cuando lo integran es cuando ya describieron cómo está todo lo demás. Si no era para el juicio al inicio. ¿Qué alteraciones en el juicio vamos a tener? Pues esto, dependiendo de dónde lo lean, está como que muy... Hay cosas en común, hay cosas que se diferencian de estas, pero bueno, vamos a tener las alteraciones en el juicio como capacidad. Vamos a tener que podemos encontrar un juicio que está insuficiente, que habla de un incompleto desarrollo psíquico o alteraciones en el neurodesarrollo. Un ejemplo va a ser la discapacidad intelectual, un trastorno de desarrollo intelectual, ¿no? Si ustedes se encuentran con una persona con estas características, pues pueden describir que el juicio está insuficiente, pero pues no por el hecho de que se vea medio tontita la persona, o que ustedes la vean ahí, dicen, no, la verdad es que sí me da explicaciones medio sosas, o nada más físicamente uno la ve de lejos y luego F70, pues se vayan a pensar que tiene un juicio insuficiente. Hay que valorar las demás cosas, sus afectos, sus percepciones, si no está delirante, qué interpretación le da algunas cosas, si tiene la capacidad de abstracción y no nada más se queden en cómo se ve físicamente la persona. Porque también ahí les va la otra pregunta, ¿no? Luego se avientan, pues tiene discapacidad intelectual, doctor. ¿Cuáles son los criterios clínicos del DSM-5 de discapacidad intelectual? Usted, evidencia ya participó en la guardia 1, vamos con la guardia 2. Esos son los dominios, doctora Pichado. Muy bien, pues yo estoy preguntando cuáles son los criterios clínicos. ¿El guardia 3? Que afecta la aparición porque es el nacimiento y los... Se faltó, bueno, el último no. Adaptación. Muy bien, guardia 2 y guardia 3. Hacemos una guardia. Ok, ¿qué quiero decir con todo esto? Que si se van a aventar para empezar a un diagnóstico, ¿cuántos de ustedes han diagnosticado una discapacidad intelectual en urgencias? Ay, nada más. 1, 2, 3, 4 personas nada más. ¿Nunca han puesto discapacidad intelectual los demás? Bueno, retraso mental. Yo lo he puesto, sí, ya tienen diagnóstico, pero, o sea, como en urgencias se me hace muy osado de mi parte ponerle... Ninguna referencia tuya, Chad, ha tenido discapacidad intelectual.
Sí, ha tenido, pero no porque yo quiera. Defendiendo a capa y espada. Ok, bueno, al final es que ustedes tienen que también conocer los criterios diagnósticos de las patologías que están pues asignando una área de urgencias, una área de piso, ¿no? Para decir, a lo mejor esto no los manden a llamar de un juzgado o algo, y doctor, ¿por qué le puso que tiene este diagnóstico su paciente? Te digan, no sé, o sea, hay que justificar esto, o sea, y mínimo lo tienen que hacer con los criterios diagnósticos que encuentran en los sistemas de clasificación, CIE 10, CIE 11, que todavía no está vigente aquí, y DSM-5, ¿no? Y así están estructurados, como ya les dijeron, ¿no? Que tenga dificultades en el área cognitiva, ¿saben? El aprendizaje, control de impulsos, atención y todo este tipo de funciones cognitivas, problemas para la adaptación y que desde el nacimiento, es decir, si se encuentra en un paciente esquizo, y que empezó a los 12 años y ahorita tiene 20 años y está ya bien deteriorado, no se les vaya a ocurrir con discapacidad intelectual. Ya ahí en los antecedentes, pues no, estudió en la primaria, fue de la escolta, estuvo en cuadro de honor, sacó puro 10 y en la secundaria pues todo se vino abajo. Eso no es discapacidad intelectual, justamente, ¿no? Y digo, por eso es que es necesario que conozcan los criterios diagnósticos, al menos de lo que están viendo, ¿no? Un ejercicio que pueden hacer es que cuando les llegue un paciente a piso y hagan su comentario, la primera nota o hagan su historia clínica, pues en la fundamentación diagnóstica, pues copien los criterios del CIACA, pero los vayan justificando, ¿no? No, pues dice que tiene ideas de evidencias el paciente y manifestadas como ideas de referencia, de daño, decía que la gente se está viendo en la calle, empezó desde los 16 años, y así lo van estructurando poco a poco para que se los vayan aprendiendo. Retomando esto, entonces un juicio insuficiente, pero checar todas las demás características, ¿no? No nada más que el aspecto físico. Juicio debilitado o deteriorado también, disminución o deficiencia con respecto de su capacidad que tuviera el paciente anteriormente, esto se puede ver en los trastornos neurocognitivos. Juicio suspendido, cuando hay alteraciones en el estado de alerta y o conciencia, por ejemplo, un paciente que está en delirium, o como muy bien dice, bueno, señala no verbalmente el doctor Iván, que esté bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva, ¿no? Siendo muy estricto, si les toca a un paciente en delirium, pues lo más adecuado sería decir que el juicio está suspendido más que fuera del marco de la realidad, ¿no? Porque sí, pues, más bien está suspendido, su juicio está en otra parte de la mente de la persona, ¿no? Y un juicio disminuido cuando hay alguna interferencia debido a alguna carga afectiva no tan bueno, debido a una carga afectiva. Hasta ahí estamos bien. O sea, es un paciente que está con depresión o un paciente que está con manía. Si estamos hablando que el juicio es la capacidad para la toma de decisiones, la capacidad que tiene el paciente para ver la persona, para relacionar las ideas, sus afectos, su comportamiento, sus funciones cognitivas, para tomar una decisión, tienen que ser muy cuidadosos cuando describan cómo está el juicio de su paciente, y es lo que les he dicho en las últimas, bueno, ahorita más que estoy no desde que estoy en urgencias, pero más ahorita que estoy de noche, cómo lo describen, porque si ustedes me ponen que el paciente tiene un juicio disminuido porque está con una depresión leve o moderada, y pues muy astutamente me dijeron, ok, no, el hospital Antonio M. Nieto está muy lejos de aquí, está hasta las pirámides, pero si usted me firma ahorita le puedo dar una receta y le puedo mandar su consulta externa, ya no se tiene que ir hasta allá, o viene mañana cuando viene la siguiente guardia para ver si hay camas, por mientras fírmeme. Pues digo, al final el paciente está tomando una decisión, ¿no? La persona, pues, está tomando una decisión, y ustedes cuando ponen el juicio están evaluando la capacidad para la toma de decisiones que tiene esa persona. Y si ustedes dicen, no, es que mis residentes de mayor año me dijeron que si está deprimido está disminuido el juicio, pues sí, está disminuido, pero al final está tomando una decisión y ustedes están emitiendo su valoración y diciendo que la capacidad para la toma de decisiones está disminuida. ¿Qué significa eso para efectos legales y seguridad de todas las personas? Si el paciente dice, no, sí, saliendo de aquí engañé al doctor y me voy a aventar al primer coche que venga, y sale aquí, se lo atropellan aquí y tiene todavía la referencia en la mano, viene la policía y todo así, pues vamos a ver qué pasó aquí, ¿no? Pues en la valoración dice que su capacidad para la toma de decisiones estaba disminuida. Pues ahí pues a lo mejor podemos meternos algún problema. Entonces lo ideal hubiera sido que firmara el familiar, ¿no? O alguna otra persona. Bueno, no es que esté así con el familiar, situación, ¿no? Por eso pues no lo ponen. Bueno, sí habría que ponerlo, ¿no?
Por eso pues, lo ponen en riesgo a los dos, así que tendríamos que los dos. Así que tengan mucho cuidado cuando describen esto, mano. Me ha tocado ver también que lo escriben como desviado. Ahorita vamos a esa parte. Ojo, si está desviado ahí sí definitivamente ya estamos hablando de que la capacidad de la toma de decisiones pues no está tan adecuada. Al final todo esto pues hace referencia, ¿no?, a como capacidad, ¿no? ¿Qué es lo que está emitiendo la persona? Ahorita vamos a esta parte de desviado. Lo que yo les sugiero es que váyanse a la parte cualitativa y pongan un juicio dentro del marco de la realidad. Y al menos mientras yo esté en urgencias y yo les vaya a firmar, así la pongo. ¿Va a seguir la próxima semana? Y al menos otras 2 semanas. Sí. Ay, qué comer. Ustedes no se desvelan cada 2 días. Pues parecemos, pero Doc, ¿y no hay como disminuido a tal nivel? ¿O solo es sí disminuido o no disminuido? Pues no es como disminuir en 20%, pues no realmente, ¿no? Pero al final digo, para eso también se hacen los peritajes y ese tipo de evaluaciones donde justamente ya ven que las hojas dicen, no, se manda para ver si tiene la capacidad para la toma de decisiones. Ahorita a ustedes no les corresponde esta parte como residentes, ¿no? Pero ya cuando acaben, no necesariamente tienen que ser psiquiatras legal para que en algún caso alguien les pida un peritaje. ¿Qué quiero decir? ¿Tú de dónde eres? De aquí. Ah, de la FEMI. Bueno, aquí no te va a pasar. Pero si alguien va a ejercer, no sé, psiquiatría a Veracruz, y está en la sierra de Zongolica, ¿no? Y por alguna razón decidieron ser el único psiquiatra en Zongolica. Valiente. Y entonces, ¿qué pasa? Pues hay un juicio y hay un paciente que no sabe cómo está, si está psicótico, no está psicótico, y entonces dicen, no, pues vamos a tener que recurrir a una persona que está perita en está perito en esto que estamos viendo, ¿no? Y el juez los manda a llamar de su hospital general, ¿no?, su clínica, ya que están en el sector salud. Dice, no, doctor, usted es psiquiatra, necesitamos que vea si el paciente tiene la capacidad de decidir o tomar decisiones. ¿No? Y al final ustedes, cuando eso describen un padecimiento, no, pues tiene esquizofrenia, ¿verdad? Con su historia clínica, pues tiene esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno del pensamiento, comportamiento y afecto que altera las capacidades para la toma de decisiones, porque su juicio está desviado del marco de la realidad. Ahí lo pueden manifestar, ¿no? Ese tipo de cosas. Digo, aquí no es tanto problema, porque pues, aquí en México pues, hay un montón de psiquiatras legales, ¿no? Hay que los llaman antes, ¿no? Pero justamente es, ¿no? Y también ustedes cómo se justifican. Digo, supongamos que les va muy mal y un paciente esquizo y dice, no, pues los voy a demandar, y pues resulta que tiene un montón de videos y mete la demanda y todo, y los mandan a declarar. Ustedes dicen, no, pues yo cuando mi valoración del paciente presentaba ideas delirantes o alteración de la conducta, yo describí en mi padecimiento actual que estaba teniendo errores de juicio y conducta, por lo tanto sí, mi paciente su juicio estaba desviado del marco de la realidad, estaba alterada su capacidad para la toma de decisiones, por eso es que lo ingresé de forma involuntaria al hospital. Bueno, aparte porque me firmó el familiar. y otras. Justamente así se justifican, por eso tienen que saber las definiciones de estos conceptos, ¿no? En ese sentido. Yo les sugiero que si al menos les llega un paciente con un trastorno depresivo, porque está moderado, o sea, inclusive pues, grave, pero no está psicótico el paciente, tiene su capacidad para decidir, pues digan, el juicio está dentro del marco de la realidad, no pongan disminuir. Al menos si estoy yo. Si está otro adscrito o adscrita, pues pongan lo que quieran. Si quieren, no les revisó la nota, pues ahí lo que hayan escrito, ¿no? Pero al menos cuando esté yo, pues así, va. Ya en piso, si quieren, pongan, ¿no? Sí, su juicio está muy disminuido, shalala, y viceversa, lo que me preguntaban el otro día, o sea, ok, doctor, pero entonces sí lo voy a ingresar y tiene depresión con comportamiento suicida, voy a ingresar a la persona, entonces tampoco pongo ahí juicio disminuido. Pues al final de cuentas, recuerden que ahorita con el nuevo modelo de salud mental, con la nueva Ley General de Salud, se prioriza el ingreso voluntario de los pacientes. En teoría, bueno, mejor dicho, es lo importante, el ingreso voluntario. Es decir, lo más adecuado también sería, por ejemplo, que tuvieran un paciente esquizo que diga, no, doctor, yo sí me quiero quedar porque ya sé que las voces me hacen hacer tonterías, que me quiero quedar hospitalizado. Y también les puede firmar un ingreso voluntario. No hay ningún problema. Porque al final estamos salvaguardando la vida del paciente. Ya es problema de piso, de observación o de urgencias, el paciente ya se quiere dar alta voluntad y dice, no, vamos a hablar al familiar para que nos cambiemos el ingreso voluntario. Sí, es lo más adecuado. ¿Sí? Si
ya viene, y si viene solo, pues todavía más, con más razón, ¿no? Tiene como esa parte, ¿no? Sería como priorizar. Pero, pues también hay que salvaguardar la vida de la persona. También, pues, en el comportamiento suicida tienen que evaluar más cosas. Por eso yo siempre que les digo que pongan en sus notas, al momento ni heridas de muerte, suicidas sin intencionalidad autolesiva. No es lo mismo que les firme una liberación de responsiva a paciente o un paciente con un trastorno de inestabilidad emocional de la persona tipo límite, que le diga, sí, doctor, le voy a firmar la liberación de responsiva porque aquí yo saliendo me voy a tomar mis pastillas y me voy a colgar en mi casa. Y ahí ustedes sí ponen en su nota de evaluación, ¿no? El paciente me requiere heridas de muerte, requiere heridas suicidas y requiere intencionalidad autolesiva. Y aparte vive sola la persona y ustedes le van a dejar las pitas, ¿no? Pues a lo mejor no sería como que lo más adecuado, ¿no? Hay que sopesar esta parte. O sea, por eso no es lo mismo que le llegue a la paciente y les diga, no, doctor, pues sí he pensado en lo mejor ya no está vivo, viva, pero la verdad nunca ha pasado por mi mente algún plan suicida, hacer algo, y mucho menos ya en estos momentos mayores, ¿no? Pues es diferente, dice, pues sí, me firmó la liberación, pues ya se va a su casa, pero no tiene como tal una intencionalidad autolesiva o suicida en estos momentos, ¿no? Por eso siempre les digo que no, para que sea más destructivo. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? No hay manera de hacer un ingreso involuntario de un paciente que no esté psicótico, pero que tenga riesgo de suicidio. Lo más adecuado sería que no. Porque al final, pues el paciente ahí sí te puede demandar por secuestro, pero así de la libertad. Muchas veces, pero al final de cuentas, quien toma la decisión va a ser el encargado, el adscrito, ¿no? El asistente de dirección. Es decir, si hay uno con sí que tiene mucho resguardo, algunos adscritos o asistentes sí les van a decir, no, doctora, ingrésenla en contra de su voluntad. Y entonces, pues, si ustedes lo han hecho en este año, ¿no? Ingresa un paciente que no está psicótico, ¿no? Y ahí sí ahí sí se ponen en su examen mental, no, pues el juicio está disminuido francamente, la intención autolesiva es bastante importante, ustedes describen que me está verbalizando ideas de muerte, suicidas, intención autolesiva, si algún adscrito o alguna autoridad les indica que hagan. Y aparte dice, no, y se indica de forma involuntaria, se ingresa de forma involuntaria por indicación del médico. Entonces sería por indicación médica o por... Pues involuntario. Depende, ¿no? Porque para que sea involuntario tiene que haber un responsable. Sí, familiar. Ah, bueno, si está el familiar ya. Este acuerdo es involuntario y así la responsabilidad se Se diluye con... ¿no? Porque al final de cuentas, No, si el paciente viene solo o la persona viene sola y usted se indica como algo de suicida, el paciente no está psicótico, sería por indicación médica, ¿no? Porque al final de cuentas, en esos casos, ahorita lo que está explicando el doctor, al final de cuentas, es la capacidad de toma de decisiones, como él dice, y hay que valorar que en este momento qué decisión es la que estamos tomando, ¿no? Al final de cuentas, el usuario está tomando una decisión sobre su salud. Entonces, aparte de lo que está explicando el doctor, el nivel cognitivo, si tiene o no síntomas psicóticos, pues también tienen que ustedes hacer más finos y ver, bueno, o sea, es un paciente con trastorno límite de personalidad, que ya sabe qué consiste su trastorno límite de personalidad, que se encuentra educado, y lo que él dice, o sea, que realmente no tiene la intencionalidad, pues entonces se puede dar la liberación porque él está consciente de lo que está pasando, ¿no? O de alguna manera tiene la advertencia de la enfermedad. No es lo mismo a alguien que pues, no sabe nada de su padecimiento, que la primera vez que viene aquí, que toda su vida ha estado desregulado o desregulada, y que en este momento, pues completamente en un acto impulsivo, ya se intentó cortar, ya se intentó colgar, y por tanto la policía o bien, ¿no? En esos casos, la ley como tal, leanla bien, o sea, porque ahí dice el apartado, ¿no? O sea, se refiere a los internamientos voluntarios, salvo que la vida del usuario esté comprometida. Entonces, si les está diciendo, saliendo de aquí, se va a aventar, pues eso obviamente está comprometida la vida y ustedes así lo van a justificar, ¿no? No hagan esto de, va a ser involuntario y al final él sí, no, yo no me quería matar, solo quería atacar a mi mamá, ¿no? Porque pues obviamente ahí estarían manipulando, o sería una conducta manipuladora que no requeriría mi internamiento involuntario, ¿no? En esas cosas tienen que ser muy pues en todo, ¿no? Pero sobre todo en esa parte de la toma de decisiones va a eso, o sea, ustedes como médicos sí tienen la capacidad de
Entonces, partiendo de eso, como para fines legales, también es conveniente que haya una adecuada conciencia de enfermedad, o sea, en el examen mental. O sea, de eso, ¿por qué lo ponemos O parcial? sea, eso es lo que le está diciendo ahorita el doctor Luis, que, o sea, que ahorita hay una diapositiva para toma de decisiones, pero justamente es eso, el paciente tiene que saber qué está viviendo, ¿no? Justamente, o sea, le llega un paciente con una depresión psicótica y está el familiar de ustedes, el familiar les firma la liberación de responsiva, pues al final el familiar debe estar enterado, ¿no? O sea, que ahí mismo dice, no, se me explicó toda esta situación, qué es lo que está firmando, o sea, qué está viviendo el paciente, la persona, ¿no? Qué síntomas, de cómo se caracteriza, cuál es el pronóstico, cuál es el tratamiento, cuáles son los efectos adversos del tratamiento antes de tomar la decisión. Porque al final de cuentas, pues está relacionando ya sí todo el conocimiento que tiene, o sea, de que le debemos ofrecer al paciente. O sea, si ustedes ven una depresión postparto, ¿no? Y les llega a la paciente que eso es algo de gravedad, pues también ustedes pues, tienen que explicar cuáles son las consecuencias, cuál es el pronóstico, qué es lo que tiene que pasar, por qué lo ideal sería el internamiento, ¿no? Y ver cómo le podemos ayudar a la persona. No nada más tratarla como a lo mejor una depresión sin riesgo suicida, ¿no? De otra persona que tiene que encontrar. Sí, sí, tiene que ver todo eso. Y la parte cualitativa, si el paciente está dentro o fuera del marco de la dualidad. Si se dan cuenta, cuando hablamos de un juicio disminuido, estamos diciendo que hay una interferencia en una carga afectiva, pero esta puede ser también hasta los extremos, ¿no? ¿Cuáles serían los extremos? Una depresión grave o una manía propiamente. Por eso incluso como criterio de ingreso también están los pacientes con manía, ¿no? Se viene como los criterios de ingreso. Muchos dicen, no, pues es que hay que ver qué tantas cosas ha hecho, ¿no? Pues ahí también ustedes sopesen, ¿no? Si el paciente tiene una manía de Young por alguna razón de 32, ¿no? Una escala de manía de Young. Y ustedes dicen, no, pero el paciente no está psicótico, ¿no? Que checar bien si se hizo, cómo se hizo la entrevista, ¿no? No necesariamente manía tiene que hablar que está con un síndrome psicótico, ¿no? Pero si ya está con su comportamiento todo errático, a lo mejor ya está haciendo ahí varias tonterías, si ustedes dicen no se va a tomar el medicamento o algo por el estilo, pues también ustedes sopesan, ¿no? Cómo es que lo van a tratar. Hay diferencias, sí, esta parte cualitativa, si está dentro o fuera del marco de la realidad. Aquí estrictamente dicen que si está fuera del marco de la realidad ya no pongan lo demás propiamente. Pues sí, les sugiero nada más que lo describan así, ¿no? Que está fuera del marco de la realidad. Pero pues no es lo mismo estar fuera o desviado del marco de la realidad de un paciente a lo mejor que vive con esquizofrenia a un paciente que está con un cuadro de manía con síntomas psicóticos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, un paciente que vive con esquizofrenia o algún idea delirante persistente, pues su juicio va a estar desviado del marco de la realidad, pero en torno a esta idea delirante. ¿Qué quiere decir? No, pues a lo mejor la idea delirante es que, no, doctor, mi mamá en mi casa me quiere envenenar con... Bueno, no, me mira feo porque seguramente me quiere pegar, ¿no? Pues ok, pues toma decisiones con base, o sea, basadas en esa idea delirante, o sea, desviada a través de esa idea delirante. A diferencia a lo mejor de un paciente con un cuadro afectivo importante, que ese cuadro afectivo va a alterar realmente el juicio, lo va a disminuir y aparte va a estar en torno a esa idea delirante. Es decir, un paciente en manía, pues a lo mejor, o sea, que esté maníaco, pongamos el mismo ejemplo de estos dos pacientes. Dices, ok, se está incendiando tu casa. ¿Qué haces? ¿No? A lo mejor el esquizo dice, no, pues me salgo por la puerta, llamo a los bomberos y me salgo, ¿no? Porque, pues como tal, eso no está alterado por la parte de su mamá. Por el paciente maníaco, pues, ¿qué les va a decir? No, doctor, a lo mejor me quedo a apagar el fuego, ¿no? O me aviento por la ventana para asegurarme y no quemarme, ¿no? O algo por el estilo. O sea, el tono afectivo también altera esta parte del juicio, como todo lo demás. Así que hay que distinguir esta parte sobre cuando hagan sus valoraciones. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Bueno, principalmente cuando está desviado estamos hablando que el paciente puede tener un juicio de realidad alterado, que pues mucho de lo que tiene que ver son la presencia de ideas delirantes o no, ya quedamos que eran falsas, fijas y que no se comparten con el contexto de realidad. Aspectos de las ideas delirantes, habíamos visto esto la vez pasada, pero no nos había dado tanto tiempo de verlo y ahorita lo acabamos pronto. Estos son los aspectos de las ideas delirantes que tiene, son estos 5 aspectos según este autor. Primero, la interacción entre la idea delirante y la dualidad común. ¿Qué significa? El hecho de que un paciente tenga una idea delirante o que esté con este contenido dentro de su capital ideativo, pues no quiere decir que todo lo va a hacer mal, ¿no? O sea, hay que ver qué tanto influye la idea delirante dentro de la persona y qué tanto interfiere con la dualidad común, ¿no?
que era lo que les estaba platicando la vez pasada de la doble orientación. ¿Qué puede pasar? Que solamente persista la acidez de ligantes dentro del paciente y que no haya ninguna otra variedad que sea absolutamente eso, ¿no? Estamos hablando que está más grave, ¿no? Que su juicio está completamente desviado del marco de la realidad. ¿Qué otro escenario podemos tener? El delirio, pues va a ser lo más importante para la persona, pero no solamente significa que vaya a estar en torno a eso, sino que él también va a estar consciente de la realidad común, de la realidad que tenemos los demás. Esto ya se llama fenómeno de la doble orientación, pero en este caso va a prevalecer la idea de vida. ¿Estamos? Un tercer escenario, las dos van a coexistir, pero no interfieren entre ellas. Es decir, cada una está por su lado, o ni siquiera son puestas en relación entre sí. Aquí el paciente a lo mejor ya está más educado sobre lo que le está pasando, es a lo mejor un esquizo que les llega en la consulta, ¿no? Pero en la consulta, bueno, ustedes no están en consulta externa, pero a lo mejor uno que le llega a urgencias, que viene nada más por insomnio, pero ustedes saben que es esquizo. Comenta lo de las ideas delirantes, pero están separadas de sí, estas dos realidades, o sea, no altera una de la otra y saben de la existencia de las dos. Esto, como les digo, sean los fenómenos de doble orientación. Y la otra es que la realidad delirante y la común confluyen y el paciente, no es, esta es como lo más estructurado, la otra sería esta, que las dos confluyen, o sea, estas coexisten, o sea, una está acá y la otra está acá. El paciente sabe que las dos están por separado, que una cosa es lo psicótico y otra cosa es la realidad, que son los pacientes que ya dicen que están con el delirio encapsulado o enquistado, ¿no? Es más, que ni siquiera lo verbaliza, o sea, ni siquiera se los verbaliza el espontáneo el delirio, ¿no? Un paciente que ya tiene años de tratamiento, que ya está bien, a lo mejor psicoeducado, que ya identifica bien las dos partes, dice, no, pues es que cuando pienso que la gente me quiere dañar es por mi esquizofrenia, doctor, ¿no? Yo sé que estas ideas no son comunes, o sea, sí las trae, pero están separadas, o sea, la realidad con la idea de vida, ¿no? Uno que está ahí antes de ellos sería que las dos confluyen y el paciente no separa muy bien cuál es una de la otra, ¿no? Al final los juicios están desviados del marco de la realidad, pero pues en algunos casos, si se dan cuenta, es menos grave. Por ejemplo, este que está en color, que es amarillo, ¿no? Está en color amarillo, las dos coexisten, pero están por separadas. Aquí las dos están como combinadas. Aquí prevalece la idea delirante y aquí únicamente la realidad delirante es lo que existe, ¿no? También lo que tienen que valorar cuando están con el juicio del paciente, ¿no? Digo, al final de cuentas, si está deteriorado, ya la capacidad cognitiva ya tiene estas afectaciones, pero pues no es lo mismo estar acá donde solamente la realidad psicótica es la única que coexiste, a estar acá cuando dices, ok, están todos separados y a lo mejor su capacidad para la toma de decisiones está más adecuada, ¿no? Bueno, esta ya las habían visto la vez pasada, creo que no vale tanto la pena repetirlo. Hay otra clasificación que pues no está como que muy bien fundamentada, pero pues si ustedes la quieren utilizar, pues a lo mejor si quieren ver un examen de piso mental más apropiado, es el juicio autocrítico y el juicio heterocrítico. ¿A qué nos va a hacer referencia esto? El juicio autocrítico hace referencia a la persona sobre sí misma, ¿no? La capacidad, el conocimiento que tiene sobre sus funciones cognitivas, sobre las cosas que hace y sobre sus vivencias. Y el juicio heterocrítico nos va a hacer referencia al juicio que se tiene sobre el medio externo dentro de lo que están viviendo. Por ejemplo, a lo mejor un paciente con comportamiento suicida, pues sí tiene un juicio a lo mejor autocrítico aumentado, ¿no? Sobre sí mismo, sobre lo que está pasando, una cuestión más punitiva, y un juicio heterocrítico a lo mejor pues, adecuado o disminuido, ¿no? Para la toma de decisiones, lo que pueda hacer. Esto nada más, digo, no se metan en conflicto con nadie, pero que sepan que existe también, ¿no? Y el último aspecto es evaluar para la toma de decisiones de las personas. Si les llegan a pedir, cuando ya estén en otros años, como el cuarto año, y estén rotando en algún hospital general o algo por el estilo, muchas de las interconsultas que les van a pedir es para ver si la persona tiene una adecuada capacidad para la toma de decisiones. No, doctor, es que nosotros es una paciente de 60 años que viene de un lugar, nunca estudió, un lugar X, no vamos a decir nombres, que nunca estudió, no fue a la primaria, no sabe leer ni escribir, y la persona, pues ya le dijimos que sus riñones, no, bueno, que tiene una enfermedad renal crónica, ya estadio, ¿cuál es el de hemodiálisis? El 5, ¿no? 5, ya está en estadio 5, y pues ya le tenemos que pasar el Maforcap, ¿no? Pero la paciente no quiere, doctor. Porfa, vaya a hablar con la paciente porque, pues, no, seguramente es algo psiquiátrico para ver por qué es que no está tomando las decisiones de forma adecuada, ¿no?
¿Qué es lo que tienen que evaluar justamente para la toma de decisiones? Ya es similar a lo que les decía ahorita el doctor Luis Sergio, ¿no? La capacidad que tenga el paciente o la persona, ¿no? Tienen que evaluar si tiene algún trastorno mental o alguna situación que esté condicionando, que pueda condicionar una alteración para la toma de decisiones. Si tiene una carga afectiva importante, a lo mejor está deprimido, tiene ya ideas de minusvalía y de culpa y de desesperanza muy prominentes que hacen que por eso no quiera tomar la decisión de entrar a la hemodiálisis. ¿Cuál es el estado de conciencia de la persona? Es decir, que no esté fluctuando, que no esté en delirio en la persona. No, es que me dice que sí, que a lo mejor para otra cosa, ¿no? Para donación de órganos, ¿no? No, pues el familiar dice que sí, justamente, quiere darle su riñón a su hermano, pero pues resulta que está bien deprimido, que tiene una depresión psicótica o pues, está fuera de si el paciente está intoxicado bajo alguna sustancia o algo así. Como digo, o sea, mucho más complicado. Y también las alteraciones cognitivas que pudiera llegar a tener la persona, ¿no? Pues que no tenga alguna discapacidad intelectual, que no tenga problemas para la atención, que no tenga problemas, que no esté demenciándose, que tenga una demencia y así a todo, ¿no? O algo que esté desfrontalizada la persona y pues esté tomando las decisiones. Primero tienen que evaluar la capacidad, ¿no? Tienen que evaluar el objeto. ¿Qué cosa? Pues el procedimiento o en sí lo que van a hacer, ¿no? El tratamiento, la intervención, el proceso que esté rechazando, que esté aceptando. Que tenga conocimiento sobre el padecimiento actual. O sea, que le hayan explicado a la persona en qué consiste su enfermedad o su trastorno. No, así como. Por eso les digo, tienen que justificar esta parte de, pues rechaza el internamiento y usted dice, no, pues sí tiene un montón de riesgo el paciente, le tengo que explicar, ¿no? Porque qué es lo que está pasando y por qué es que le está pasando eso, ¿no? Que tengan conocimiento sobre el tratamiento, ¿no? O sea, tengo esta enfermedad, tengo este trastorno, ¿cuál es el tratamiento que tengo que llevar? Por ejemplo, le voy a aplicar terapia electroconvulsiva, tengo que hacer con, por ejemplo, la mamá de Karen, ¿no? Que decía, no, pues no quiero que le pasen, sí fue ella, ¿no? Este año, que le habían ofrecido y la mamá lo rechazó, ¿no? Pues justamente, o sea, que conozcan, bueno, en el caso de ella, pues nos quedaríamos como por acá, ¿no? Que pues las alteraciones cognitivas de la señora que ya está bien deteriorada, ¿no? Pero bueno, que tengan conocimiento del padecimiento, del tratamiento y también de los efectos adversos que esto conlleva, ¿no? Y también el pronóstico sobre lo que nosotros esperamos de la enfermedad. También les pasa eso, ¿no? A lo mejor el paciente que dice, no, doctor, es que pues sí dice que se va lastimado, hace un daño, que se quiere quedar hospitalizado. Pero ustedes dicen, no, esto es más como un contexto de intoxicación alcohólica, o más bien, o lo que pasó fue en contexto de intoxicación alcohólica, ahorita no tiene tanto riesgo el paciente, ya le explicamos en qué consiste el internamiento, que el tratamiento, que es a largo plazo, etcétera, etcétera, y a lo mejor eso, pues sí dicen, le tienen que explicar todo esto para ver justamente si les firma la liberación de responsivo o no. Entonces, la capacidad de las funciones cognitivas que tiene el paciente o la persona, el objeto de lo que estemos hablando, y también el principio de autonomía. Es decir, que las personas no estén sesgadas o no estén influenciadas por alguna otra persona, que no estén siendo persuadidos por alguien más. O sea, a lo mejor que estén obligando, no, de que si no te internas me voy a divorciar, o algo por el estilo. No, pues les ha llegado a pasar varias cosas, ¿no? Que realmente la persona quiera realizar lo que está, el procedimiento o la intervención que le están ofreciendo, ¿no? Esto es algo importante que tengan que evaluar. Si se dan cuenta, digo, a lo mejor ahorita no es... A mí me tocó ver que tenían como una evaluación para la toma de decisiones. Era una paciente que tuvo cáncer de mama y tuvo metástasis cerebrales. Y el cáncer de mama ya pues estaba en estadios avanzados, pero la metástasis cerebral era única y pues operable. Podía prolongar la enfermedad como tal de base, que sería el cáncer de mama, pero no iba a morir tan rápidamente como con la metástasis. Y pues evaluó, obviamente la paciente en ese momento estaba deprimida, pero el psiquiatra dijo que era adecuada su toma de decisiones en ese momento, debido a que pues si ella no quería operar de metástasis, entonces iba a operar. Y entonces estaba la otra parte de la familia que pues no estaba coaccionando, sí permitía la autonomía, y sabía que iba a ser como un proceso largo del cáncer de mama, pero que pues tenía todavía un chance con radioterapia, que era lo que querían intentar después de la cirugía. En ese caso, ¿cómo se hace la evaluación? O sea, ¿es adecuado que si no se quiera operar
porque ya está disminuido ese juicio por la depresión que llevaba por el proceso. Pero es que justamente no nada más te quedas con que pues, tiene depresión, juicio disminuido, sí. O sea, tienes que evaluar todo lo demás. O sea, al final de cuentas, primero, si tiene algún trastorno mental que le altere la capacidad de decidir propiamente a la persona, a lo mejor es una depresión leve, a lo mejor es una depresión grave, a lo mejor a lo mejor es una depresión grave, ya severa, que con síntomas psicóticos, ¿no? O sea, dices, a lo mejor, bueno, pues igual y... No te dan ¿no? síntomas psicóticos, pero sí ideas. Por ejemplo, en ese caso, estado de conciencia, me imagino que no estaba alterado en la paciente. ¿Alteraciones cognitivas? No, tenemos algunas fallas físicas, pero no sabían si era propiamente por el tumor, porque estaba desechable, pero en región temporal del chico. Ok, pero así algo grave. No, te basas a la demás parte, o sea, usted tiene conocimiento sobre lo que le están diciendo, que le han platicado, que le han dicho los médicos, ¿no? Les pido que si hacen una intervención de estas, primero es, oiga, se llama fulano de tal, voy a hacer una evaluación. Ojo, mi intención en estos casos no es persuadirlo ni hacerle que cambie de opinión. O sea, mi intención es conocer qué sabe usted de lo que está pasando y por qué es que está tomando esta decisión. Y tienes que evaluar si efectivamente conoce su padre. Y aquí cuando le preguntas todo eso, pues también te estás dando cuenta de cómo está su memoria, cómo están todo esto de funciones cognitivas, ¿no? Ok, ¿qué sabe de su enfermedad? ¿Qué le han dicho? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo han sido las intervenciones? ¿Desde cuándo va con el médico? ¿Qué tratamientos ha recibido? ¿Qué le ha pasado con esos tratamientos? ¿Cómo ha respondido a ellos? ¿Le han dicho sobre su pronóstico? ¿Cómo es? ¿Qué le han platicado? Por ejemplo, pues allá, por ejemplo, en nutrición, que luego le decían a los pacientes, no, usted se va a morir en 3 meses. Le acabamos de detectar. No, así se lo decían. Usted se va a morir en 3 meses. Y entonces el paciente pues empezaba con ideas de muerte. Y ya como de, no, doctor, hay que internarlo en un hospital psiquiátrico porque el paciente tiene ideas de muerte. Como de, Le acabas. lo voy a internar en un hospital psiquiátrico para tenerlo aquí 1 mes y medio, 2 y medio, diciéndole, ay, se te debe quitar la depresión porque... O sea, hay que ser... Te vas a morir. ¿Por qué te vas a morir? No, te puedes poner triste porque Por eso es importante que la persona conozca todo lo de su padecimiento. Y tú dices, ok, efectivamente sabe que las opciones terapéuticas que les dejamos son estas. ¿Cuál es su pronóstico en cada una de ellas? ¿Cuáles van a ser las complicaciones de todas las intervenciones terapéuticas? ¿Cuál es el efecto de mejora? ¿Cuál es la mejoría que vamos a observar si realizamos esa intervención o no? ¿Qué cuidados debe tener después de la intervención? ¿Cómo va a ser la interacción con sus familiares y todo eso? Si la paciente te describe y sabe, conoce toda esta parte del procedimiento, pues sí, obviamente a lo mejor sí es justificable que se sienta así, deprimida o algo por el estilo, o que no quiera otra intervención, siempre y cuando pues conozca toda esta otra parte, ¿no? Y también el respeto y la autonomía al final de los pacientes, ¿no? Que es lo que se está realizando, qué intervención se está buscando. Porque pues también si está consciente, si no tiene algún trastorno mental que le impida la toma de decisiones, si sus funciones cognitivas están adecuadas, si su estado de conciencia no está alterado, si conoce absolutamente todo del proceso que se va a hacer y al final el paciente dice, no quiero, también está en toda su libertad de eso. Lo más franco que ustedes podrían ver, a lo mejor pues, que esté en delirio, que esté psicótico, no, pues si está en delirio, a lo mejor dice, no, pues al momento la persona no está en un cuadro síndrome confusional agudo, ¿no? Pues ahorita no tiene la capacidad para la toma de las decisiones, pero hay que resolver este cuadro, ¿no? Que es la lógica que seguimos aquí también con los internamientos involuntarios. El paciente está completamente psicótico, está desorganizado, pone en peligro su vida, pues hay que realizar una intervención para que después ya mejore toda esta capacidad, ¿no? Entonces hay que explorar muy bien todo eso. No quedando nada como depresión, sinónimo de disminuido, por lo tanto, pues no lo va a sanar, ¿no? Que decida la familia, ¿no? Hay más cosas a evaluar, ¿no? El contexto, todo lo que está viviendo la persona. Entonces la intervención es más extensa, ¿sí? Que al final, pues si te das cuenta, pues si la paciente te dice todas las opciones terapéuticas que tienen, el pronóstico que le están dando, los tratamientos que está llevando y eso, pues es como que de, pues igual y su memoria tampoco está tan mal, ¿no? Justamente, ¿no? Yo tenía un par de dudas. Es que tuve una paciente, pero bueno, mis preguntas son, ¿qué pasa cuando tienen ideas muy fijas, como creencias, por ejemplo, del tratamiento? Esta era una paciente que tenía diabetes y creía que la diálisis, al que le hacen diálisis lo iba a matar. Y ya le habían explicado varias veces que no, y ella sabía que no le iba a matar, pero tenía esta idea fija de que lo iba a matar y que por eso no quería el tratamiento.
Pues ahí sugería que los médicos tratantes fueran más, o sea, el médico tratante de nefrología pues fuera más pues, adecuado, pero este proceso psicoeducativo, ¿no? Al final de cuentas, porque muchas de estas consultas o interconsultas que se dan es porque no hay una buena relación médico-paciente y no se entiende la gravedad y propiamente el motivo de la intervención, ¿no? Y justamente aquí te das cuenta tú de esto, ¿no? O sea, pues el paciente no tiene conocimiento claro sobre la enfermedad que está pasando, sobre el tratamiento que está recibiendo, cuáles son los efectos adversos, no los tiene claros, por lo tanto, ¿qué se tiene que hacer? Pues aumentar la información dentro de. Okay. Y la otra pregunta era si un síndrome de abstinencia podría disminuir el juicio. Al menos como, o sea, no sobre la abstinencia de la droga, pero de otras, porque esa paciente también tenía síndrome de abstinencia de la fibra. Ojo, si está muy abstinente la paciente, Sí, no había dormido en días. pues sí le... Justamente es eso que les decía. Para el juicio al final tienes que evaluar no nada más es el pensamiento y las ideas que tiene, la carga afectiva. Y si estás ahí con una ansiedad así fea, pues bueno, mejor una abstinencia fea, que está con dominación del pensamiento, que solamente está pensando en el dolor, lo que está pasando, pues primero tienes que paliar todo eso, ¿no? Tienes que disminuir todas esas molestias que están teniendo para justamente pues, ver si ya puede tomar una decisión, ¿no? Así de entrada, pues o sea, pues, que te llega ahí todo, por eso también luego les digo, no piensen, no, pues está bien ansioso, pues pasa alguna benzo, ¿no? Para que ya cuando pasa tu consulta ya esté relax y diga, no, doctor, ya, así lo sé, ya me dice, espera la valoración y sí de malas. Dime dos más de eso que me dijo. Justamente, o sea, tienes que cambiar todo esto. Mira, ¿qué dice? El trastorno mental, el estado de conciencia actual, las alteraciones cognitivas que tiene actual, si lo puedes modificar en ese momento, se modifica, ¿no? Para cambiar justamente esto. Yo creo que es que tengo muchos casos hipotéticos que no sabía, pero en el caso en el que estas ideas, un caso de una mamá de un chiquito que se tenía poco edad, que necesitaba transfusión sanguínea, y la mamá le dijo de llevar la recaptación plaquetaria, el resultado plaquetario, y el bebito falleció. Entonces ahí pues la mamá sí era adecuada para la toma de decisiones por esta idea de que si al bebé le ponían una transfusión no podía entrar a la acción. Pues es que al final también se es el respecto de las creencias Es que cultural. tienen las personas, ¿no? Al final de cuentas, o sea, Aunque sea la vida de un tercero. ahí sí, específicamente los pediátricos, no sé si... Lo que pasa es que, o sea, lo que decías, no sé por qué tenían ustedes en esa situación, porque al final de cuentas uno iría a borrar a la mamá de la que se toma decisiones. El médico tratante tendría que decidir si lo que quiere es como, bueno, o sea, yo creo que aquí es parte de una negligencia por omisión, lo que voy a hacer es por indicación médica, doy aviso al Ministerio Público que hay una iglesia ¿Qué es su por comité de omisión, bioética? y entonces ya hacen como todo el procedimiento. No es lo mismo que digas eso, que pues yo vi que se le explicó a la mamá, la vida del niño correctamente está en peligro, por eso se tomó esta decisión, se metió al comité de ética y avisamos de una vez que lo íbamos a hacer en contra de la voluntad de la mamá, o buscamos al papá, a la abuela, quien sea, para poder como tomar la decisión, a que pues de plano nada más digas, ah, no, pues sí señora, no se le va a transfundir nada, ¿no? Y así como que ayer para atrás, ¿no? Así, nadie le avisa a la señora que se lo vamos a hacer, ¿no? Eso, la segunda opción, eso sí sería como falta de ética, y si la señora se entera está en todo su derecho de demandar. El primer caso que dice, ok, la vida de este menor está en peligro y la mamá parece que no es adecuada, lo que pasa en los aspectos legales es como yo como médico y con otro médico y mi comité decidimos subrogar la decisión, y después que el hospital se aviente la pelea legal cuando la mamá haga su problema, ¿no? Y entonces si ustedes lo hicieron todo adecuadamente, que no nada más fueron como de, ah, no señora, pues mi creencia contra la de usted, pues no va a pasar nada. O sea, si se justifica que la persona o quienes estaban ahí no tenían la forma de tomar la decisión, pero en este caso era un niño, alguien que estaba en estado mental, y que el familiar que esté en ese momento, pues tampoco pareciera. Sí, al final sesionan, y aquí incluso también sesionan. Aquí, por ejemplo, lo que dije ahorita de que Karen no puso TEC, o sea, si ustedes se ponen aferrados, o sea, agarran y dicen, vamos a hacer TEC por indicación médica, justifico en mi nota que la señora ya no está apta para tampoco tomar decisiones, que no tiene otro familiar, lo sesionan con el de bioética, el beneficio de que recibiera TEC en ese momento es mayor,
Pues bueno, la siguiente semana vamos con esquizofrenia. Digo, todas estas clases son para que más o menos se dilucide qué es lo que vamos a ver, ¿no? Pues que clase esquizofrenia y en 15 días los psicosis atenuadas y todos los síndromes psicóticos, ¿no? De evidencia persistente. Si no hay dudas o preguntas, pues ya acabamos con todo, ¿no? Ay, no, todavía no. ¿Qué hora la clase de esquizo usted? Gracias al tema. Gracias, Alex. No. ¿Lista?